Hoy vamos a preparar el rico enchipado de barbón. Pero antes de realizar el enchipado de barbón, vamos a lavarnos las manos. Si tenemos jabón líquido o jabón normal, podemos lavar. En este caso, antes de realizar la comida, entonces tengo que lavarme bien las manos. Entonces, ahorita estoy sobándome todos los dedos, ¿no? Todos los dedos. Ahora vamos a secarnos con un trapito las manos todo. Ahora sí, hemos secado nuestras manos. Ahora voy a presentar los ingredientes para el enchipado de barbón. Tenemos el pescado, en este caso barbón, en Ashánica lo decimos shauri. Nuestro siguiente, pifayo, en Ashánica le decimos cipana. El siguiente ingrediente, sal, en Ashánica lo decimos tibi. También tenemos el ingrediente comino y orégano. Depende cómo lo pueden realizar su enchipado de pescado. En este caso, a mí me gusta comer con su juguito, ¿cierto? En este caso he comprado ají panca sin picante. En este caso ya está preparado. En este caso está un poco de sal, un poquito de comino y un poquito de orégano. Entonces está listo para meterlo el barbón, ¿no? Entonces en ese caso ya está listo. Entonces, ¿qué hago? El barbón lo meto, lo doy una vuelta, hasta que tenga hasta que huele bien rojito, ¿no? Ahora en ese caso, para que tenga gusto, tiene que probarse cada su sazón. Por ejemplo, ya mi sazón ya le he preparado muy bien. Entonces ahí está, obsérvalo, y está de esta manera, ¿no? Para que salga el pescado su jugoso, para que tenga ese gusto, ¿no? Muy bien. Entonces en este caso, acá lo dejamos ahí. Ahora, en este caso ya está limpio la hoja de pifayo. Ahora, en este caso tienes que lavarlo, las hojas, ¿no? Ahora, como está ya limpio, entonces, ¿qué hago? Como ya está ya aderezado ya el barbón, entonces, ¿qué hago? Lo pongo aquí. Ahora, en este caso, para que salga más jugoso, le aumento, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué hago? Lo envuelvo con cuidado para que no salga mal. Tengo que doblarlo para que no salga el jugo. A ver mi pita, ¿dónde está? Ahora, en este caso, voy a amarrar, ¿no? Bueno, en mi persona yo estoy realizando con alambre, porque aquí donde estoy no hay pita, ¿no? En este caso, solo estoy utilizando alambre. ¿Y qué tal cómo quedó mi enchipado? Entonces, en este caso, ese es el simple
para realizar el enchipado. Ahora, depende de cada uno, cómo se mete. En este caso, por ejemplo, mi persona, yo lo preparo el enchipado de barbón de esta manera. Pero en las comunidades donde viven nuestros hermanos Ashaninka, también lo hacen, pero en ese caso lo amarran con, con pita, su pita de plátano, ¿no? Es igual. Ahora, entonces está listo para que puede ir al horno. Entonces lo llevamos al horno. Ahora sí, como ya está nuestro enchipado de pescado, ahora ¿dónde vamos a llevarle? Vamos a llevarle en la candela. Depende cómo se quieren realizar en la parrilla, en la candela. Por ejemplo, mi persona, en este caso yo lo voy a poner aquí en la parrillita, En este caso también el enchipado de barbón se puede acompañar el plátano. Por ejemplo, ya está ya el plátano, ¿no? El plátano ya está ya sancochando. Y en este caso ahí está mi pescadito. Ahora, en este caso, mi persona que esté realizándolo está de esa manera. Pero también en nuestra comunidad nativas, nuestros hermanos Ashaninka, a veces ellos lo utilizan de esta manera, ¿no? Cuando regresan su juego y lo pone de esa manera. Pero igualmente eso va a salir también su gusto. Cuando queremos, depende cómo quieren realizar. Pero en este caso mi persona quiero, para que no se queme la hoja rápido, entonces ¿qué yo hago? Lo pongo de esta manera. En este caso el plátano ya está, ya está sacuchando. En este caso, en 15 minutos ya estaría, nuestro enchipado de pescado. Pero siempre tienes que controlar el juego. Si tú lo pones mucho juego, lo vas a quemar el pescado. Por ejemplo, ahora ya está ahumándose el pescado. Ahora, en este caso, ya está ya el pescado. ¿Qué tal? Está delicioso, ¿cierto? Entonces de esta manera, en este caso, cuando ya lo ven, ya bien, crocante, ¿no? Las hojitas, entonces sabemos que ya está listo el enchipado de pescado. Como ya está ya nuestro enchipado de pescado, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo sacamos con cuidado, ¿no? Por ejemplo, mi persona he utilizado el alambre, ¿no? Entonces acá les dejo ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Lo abrimos nuestro enchipado de barbón y cómo saldrá. A ver si salió o no salió. A ver, vamos a ver. De esta manera, nuestro enchipado de barbón. De esta manera, nuestro ya está sancochado el barbón. Ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos un platito y en este caso la hoja ya lo dejamos. Ahora aquí está el barboncito. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el barbón? Ahora el barbón nos puede acompañar nuestra yuquita. Nuestra yuquita ponemos aquí y nuestro platanito. Muy bien, este es mi plato de enchipado de pescado. Pero ¿qué nos falta ahí? Nos falta nuestra bebida. Depende de cada uno cómo quieren realizar su bebida. Por ejemplo, a mí me gusta comer mi enchipado de pescado con mi
masato. Este es en este caso mi masato. Entonces, a comer nuestro enchipado de pescado. Gracias a todos que están viendo este video.